Hola, yo soy Ana Jimena Villanueva. Bienvenidos a Planeta V. El día de hoy tenemos a la ginecóloga Sara Calvillo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy importante, que creo que llevamos tiempo escuchando estas palabras que son el virus del papiloma humano, pero a mi parecer hay tanta información que ya no sabemos cuál es la correcta. Y cuando te metes a investigar eso, ¿no? Hay como tantas teorías, información, repito, que de verdad es un bombardeo. Entonces me gustaría ir desde lo más básico y desde las preguntas más básicas hasta las más complejas. La primera sería, ¿qué es el virus del papiloma humano? Bueno, buenas tardes a todos. Pues efectivamente el virus del papiloma humano, como se conoce en sus siglas abreviado, VPH, es una de las enfermedades de transmisión sexual más común. De hecho, a nivel mundial es la número 1. Entonces, yo creo que es importante porque todas las personas estamos expuestas y es una enfermedad que poco se habla. Entonces, lo más importante, pues, es entender que es un virus que se transmite de forma sexual. Exacto. Es un virus que genera alteraciones a nivel celular, que si no se llega a detectar a tiempo, puede ocasionar problemas graves como un cáncer cervicouterino. Entonces, eso es lo más importante de entender. Perfecto. Me gustaría ser súper clara con esta parte y preguntarte, ¿la vía sexual es la única manera en la que nos podemos contagiar del virus del papiloma? El virus del papiloma humano efectivamente se transmite de vía sexual, pero es una enfermedad que se puede no solo transmitir por penetración, realmente también se puede transmitir por el contacto de piel a piel, de mucosas, es decir, tanto vía oral, vía vaginal, vía anal. Entonces es algo que es muy importante porque a veces muchos pacientes me preguntan, doctora, si yo no tengo penetración, ¿puede haber contagio? Exacto. Efectivamente sí. Tan solo en contacto sexual, contacto de piel a piel o de mucosas, puede haber la transmisión. Ok. ¿Y cuáles son los síntomas para empezar a sospechar que tengo este virus? Esto es algo bien importante también. La mayoría de veces, que es un porcentaje muy alto de la población, no presenta síntomas. Los síntomas aparecen ya en estados graves de la enfermedad. Al inicio que una paciente se contagia por el virus del papiloma humano, no da síntomas. Es un virus que podemos ser portadoras y no presentar enfermedad. Precisamente por eso existen los estudios de screening para valorar si las pacientes lo tienen o no, pero no da síntomas. La verdad es que en sus fases iniciales no da síntomas hasta que la enfermedad ha avanzado. Algunas pacientes pueden llegar a presentar condilomas o como les conocemos vulgarmente, verrugas genitales. Entonces, ahí es una forma, un indicio, pero eso es de forma externa. También de interna se puede presentar lesiones a nivel cervical, es decir, en el cuello de la matriz. Ok. Y bueno, o sea, planteas que es difícil detectarlo porque incluso lo puedes tener, pero lo puedes tener, ¿cómo decir? ¿Dormido? Así es. ¿Y cuál es una manera en la que puedo prevenir contraer este virus? Ok. El virus del papiloma humano, efectivamente, cuando uno lo contrae, no lo manifiesta inmediatamente. Se habla en la literatura que puede existir hasta de 3 a 6 meses para que pueda haber una activación del virus. Incluso hay pacientes que pueden portar el virus y no manifestar enfermedad durante muchos años, pero ser portadora del virus del papiloma humano. Es decir, portarlo, pero estar inactivo. Y en algún momento de la vida, a lo largo de los años, se puede activar. Y efectivamente, como mencionábamos hace rato, no puede ser que no existan síntomas. Entonces, solo va generando cambios celulares a nivel del cuello de la matriz. Entonces, por eso es importante, incluso como mencionábamos, hacer estudios de rutina para poder conocer quién lo porta, quién no, o quién ya presenta alteraciones celulares en el cuello de la matriz. Ok. ¿Y cómo son, por ejemplo, o sea, yo acudo a ti, una ginecóloga, y tal vez no tengo síntomas, pero ¿de qué manera
¿cómo es el estudio que tú me haces para yo saber, no teniendo síntomas, si lo tengo o no? ¿Cómo saber si lo tengo dormido? Ok. Toda la población debemos de hacernos los estudios de rutina que ya hemos escuchado muchas veces, como es el Papá Nicolau, la colposcopía. Pero ojo, estos estudios solo detectan cuando el virus está activo. Okay. Es decir, cuando presentan enfermedad, ¿no? Es decir, cambios celulares en el cuello, que por colposcopía, que la colposcopía es un estudio donde nosotros valoramos con un microscopio enorme el cuello de la matriz para ver si se encuentran lesiones a nivel cervical que nos den signos o datos visibles de lesiones precancerígenas. Y la toma del Papá Nicolau son estudios que se toman en el cuello, se mandan a patología para que una patóloga pueda observar las células en un microscopio. Entonces, esos son ambos estudios. Pero efectivamente, esos estudios solo detectan en pacientes que son portadoras activas, es decir, que el virus está activo generando ya una lesión. O, por ejemplo, en pacientes que efectivamente también se les ve sus condilomas a nivel genital, en la vulva, etc. Entonces, para poder identificar las pacientes que no tienen síntomas, hay otros tipos de estudios, como lo es el PCR. El PCR es un estudio que nos va a detectar si la paciente porta o no porta el virus del papiloma humano. ¿Sale? Y aparte nos va a decir el tipo de virus del papiloma humano. Hoy en día la literatura refiere que pueden existir más de 200 subtipos de virus del papiloma humano. Entre ellos se van a considerar unos de alto, de mediano o de bajo riesgo. Entonces, o incluso también hay pacientes que no solo presentan una cepa, es decir, que pueden tener más de 2 o 3 subtipos de virus del papiloma humano. Entonces, pues eso nos habla de que esa reacción, pues esa paciente puede tener más complicaciones asociadas por el virus, ¿no? Claro. Y cuando dices exámenes de rutina, dinos fechas, o sea, tiempo. ¿Cada cuándo tengo que acudir a hacerme estos exámenes? Porque muchas veces también llegamos al consultorio cuando ya tenemos un problema, ¿sabes? O sea, ya tenemos los síntomas o tenemos alguna infección, bla, bla, bla. Entonces, si presento mucho tiempo, ¿cada cuándo tengo que estar yendo con mi ginecólogo? Ok. Esto es muy importante. Los estudios de rutina, como mencionamos, es el famoso Papá Nicolau y la colposcopía, que deben de hacerse de manera anual. Es un tamizaje a nivel de toda la población que se tiene que hacer. Si está bien tu Papá Nicolau, al otro año lo tienes que hacer. En el momento cuando se inicia, es cuando uno inicia vida sexual activa al año. Incluso, bueno, la guía de práctica clínica a nivel nacional menciona que incluso hay pacientes que a partir de los 18, 21 años puede realizar el Papá Nicolau, porque efectivamente hay pacientes que incluso pues practican sexualidad, pues homosexualidad. Entonces, como les mencioné hace rato, no es necesario una penetración, por lo tanto, entran en el screening de que toda la población se debe de hacer ese Papá Nicolau y colposcopía al año de la vida sexual. Entonces, ¿estás diciendo que tanto hombres como mujeres se pueden hacer este examen? El Papá Nicolau y la colposcopía solo en las mujeres. En las mujeres. Así es, porque ahí tenemos que observar con un espejo vaginal el cuello de la matriz. Para los hombres se pueden hacer también otro tipo de estudios, donde también se visualiza para ver si no tienen algún condiloma, alguna verruguita chiquita o alteraciones a nivel pues, de los genitales externos. Y este virus, una vez que, bueno, ya presenté algunos de los síntomas, como lo son los condilomas que estabas diciendo, ¿este virus se cura, se controla, se trata? ¿Qué? Es muy importante que la población sepa que una vez que existe una infección por virus del papiloma humano, pueden suceder dos cosas. Una, el sistema inmunológico detectarlo y mantenerlo inactivo. Como ya mencionamos, puede ser que pueda pasar mucho tiempo, incluso años, en que se mantenga inactivo, que sea uno portador. Y la otra población puede incluso llegar a eliminar el virus. Eso va a depender de muchos factores. Un factor principal es la edad. La segunda es el sistema inmunológico. Hay pacientes que padecen algún otro tipo de enfermedad, entonces tienen sus defensas más bajas, entonces es más difícil que lo puedan eliminar. Otro punto importante es la vacunación. Las pacientes que ya han estado vacunadas previamente, desde adolescentes o incluso a partir de los 9 años, tienden a eliminar más fácil el virus del papiloma humano. Entonces, por lo mismo, porque muchos pacientes o muchas mujeres estamos expuestas al virus,
pues no sabemos qué pacientes puedan llegar a eliminarlo, Claro. o incluso en otras que puedan mantener inactivo el virus por mucho tiempo o en las que se active. Okay. Entonces sí hay un número de población que puede llegar a eliminar el virus y normalmente marca la literatura que es más común en menores de 25 años. Okay. Otra cosa que me gustaría preguntarte, que tal vez puede sonar tonta, pero ¿la vacuna es preventiva o la vacuna se pone cuando ya lo detectaste? Me gustaría ser como súper clara con esto porque hay gente que no lo sabe. Sí, hay mucho mito, mucha mala información sobre la vacunación. La vacunación hoy en día es una de las medidas más eficaces y prevenibles que se ha adoptado. Se puede vacunar cualquier mujer. Okay. Y esto es súper importante. Pacientes que tengan el virus del papiloma humano, o que ya hayan empezado vida sexual activa y que no lo porten, deben de vacunarse. Okay. Quiere decir que sí es una vacuna prevenible, ¿sale? Pero no curativa. Okay. Cuando se pone en mujeres que no han iniciado vida sexual activa, en adolescentes, es más efectiva. La vacuna tiende a tener una mejor reacción. Okay. Pero, en cambio, eso no quiere decir que las pacientes que ya lo tengan no deben de vacunarse. Al contrario, tienen que vacunarse contra el virus del papiloma humano. Incluso el hombre, también el hombre está expuesto, el hombre es el portador, entonces también el hombre debe de vacunarse contra el virus del papiloma humano. Okay. La vacunación, afortunadamente, es segura. Como acabo de mencionar, pues es más eficaz antes de estar expuesta. Claro. Pero el hecho de que, por ejemplo, una paciente ya aporte el virus del papiloma humano, no quiere decir que no se debe vacunar. Al contrario, debe empezar su esquema de vacunación y tener en cuenta que esto le va a ayudar a controlarlo. Okay. No quiere decir que se va a curar, ni quiere decir que ese es el tratamiento. No. Le va a ayudar a parte de su sistema inmunológico y poder controlar el virus del papiloma humano. ¿Y a qué edad dirías que es el momento de empezar con esta primera vacuna? Aquí en México se empieza a vacunar a los adolescentes a partir de los 9 años. 9 años. Y incluso pues es igual de eficaz en adolescentes que no han iniciado su vida sexual. Okay. Entonces esto también es importante porque no quiere decir que es porque si tengo 9 años, si tengo 11 años ya no me voy a vacunar. Claro. Entonces deben de vacunarse. Es más eficaz cuando no han empezado vida sexual, pero todas las mujeres debemos de vacunarnos. Ok. ¿Y la vacuna tiene efectos secundarios? Afortunadamente ya hay múltiples estudios, incluso pues ya estudios basados en evidencia que demuestran que es altamente segura. Okay. Puede ocasionar las mismas molestias que cualquier vacuna, hinchazón, dolor, un poco de adormecimiento, pero solamente no se ha reportado algún otro tipo de alteración. Okay. Sigue siendo una vacuna segura y que se debe de aplicar toda la población. Sara, muchísimas gracias por toda esta información. Seguramente muchos de nosotras vamos a tener más dudas, entonces me gustaría que nos dijeras cuáles son tus redes para saber dónde contactarte. Ok, pues muchas gracias a ustedes. Me pueden encontrar en Instagram como ginecóloga Sara Calvillo. Ahí les subo bastante información sobre el tema, porque esto es bien importante, de verdad yo creo que es una de las enfermedades de transmisión que más tabú tiene. La gente no quiere hablar de ella y lo más grave es que pues existe el cáncer cervicouterino y el virus del papiloma humano es la causa principal. Okay. Entonces, todo se puede prevenir si uno se hace sus estudios a tiempo. Entonces, creo que tenemos que hacer conciencia todos y acudir a revisarnos. Hoy en día también son estudios que no molestan, no duelen. Entonces, y si les duele, pues cambien de ginecólogo porque ahí no es. Entonces, eso es bien importante, acudir a revisión y pues nada más. Gracias por formar parte de Planeta OB. Y creo que uno de los objetivos justo de estos espacios es quitar esos tabús de estos temas para poder normalizarlos y hablar y prevenir y actuar en caso de que ya estén presentes. Entonces, gracias por ser parte de esto, Sara. Muchas gracias a ustedes por vernos y no se pierdan los otros capítulos con las demás expertas.